Corresponde ahora el uso de la palabra al Observatorio para la Gobernanza Marino-Costera. Buenas tardes. Queremos empezar por agradecer a la señora Presidenta de la Corte y a los honorables jueces y juezas por abrir este espacio de participación. Mi nombre es Ana Lucía Maya Aguirre y soy la directora del Observatorio para la Gobernanza Marino-Costera del Centro para la Justicia Marina. Somos una organización no gubernamental con sede en Colombia, dedicada a la construcción de capacidades de las comunidades costeras e insulares, la educación ambiental sobre los océanos y la investigación. Nuestro escrito de observaciones se basa en el concepto de justicia marina, entendida como una extensión de la justicia ambiental para entender y diferenciar los impactos e injusticias ambientales y climáticas sobre el uso de la biodiversidad marina y la contaminación marina, así como para generar propuestas al respecto que consideren los derechos de las comunidades costeras e insulares vulnerables, especialmente las comunidades dedicadas a la pesca artesanal, y las responsabilidades diferenciadas de los países desarrollados hacia los pequeños estados insulares en desarrollo y los países con zonas costeras e islas dentro de su jurisdicción. En esta intervención resaltaremos 3 elementos de la justicia marina. Primero, la obligación de asegurar el uso sostenible y equitativo de la biodiversidad marina y costera para el ejercicio de los derechos humanos, mediante la protección de los ecosistemas marinos y costeros, por ser sumideros de carbono y por los servicios ecosistémicos que prestan para la humanidad en su conjunto y para las comunidades costeras e insulares cuyos medios de vida dependen de ello. Segundo, las obligaciones diferenciadas de los países desarrollados frente a las afectaciones desproporcionadas del cambio climático para los pequeños estados insulares en desarrollo y los países con zonas costeras e islas dentro de su jurisdicción. Y tercero, la declaración de las comunidades dedicadas a la pesca artesanal como sujetos colectivos de derechos humanos y vulnerables frente al cambio climático. Con el permiso de la Presidenta, le cedo la palabra a mi colega, quien abordará los aspectos científicos y más adelante retomaré los aspectos jurídicos. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Velázquez Lozano y soy la coordinadora de educación sobre los océanos de la organización. Los océanos absorben el dióxido de carbono para mantener un equilibrio de concentración entre la atmósfera y la tierra. Por ejemplo, los arrecifes de coral, los pastos marinos y los manglares son sumideros de carbono. Además, presentan servicios ecosistémicos vitales. Los servicios de los arrecifes ya fueron abordados por AIDA. Los pastos marinos oxigenan la columna de agua, mitigan la erosión costera y son el hábitat para muchas especies en estados tempranos de madurez. Los manglares son un eslabón entre la vida marina y terrestre, desalinizan el agua del mar, sirven de barrera natural contra fenómenos climáticos y la elevación del nivel del mar, y son el refugio y hábitat de muchas especies. Sin embargo, la acumulación de gases de efecto invernadero generado por actividades humanas alteran la química del agua de los océanos, lo que representa un riesgo para la vida marina debido al calentamiento, la acidificación y la desoxigenación de los océanos. Dentro de los gases de efecto invernadero no solo se encuentra el dióxido de carbono, sino también los contaminantes climáticos de vida corta, que son potentes forzadores del clima y aunque permanecen en la atmósfera poco tiempo, tienen un mayor potencial de calentamiento a corto plazo. Estos son el metano, el ozono troposférico, los hidrofluorocarbonos y el carbono negro. El metano, por ejemplo, se disuelve fácilmente en el agua de los océanos, lo que contribuye a su acidificación, y se ha determinado que se encuentra presente en el permafrost, o capa de hielo permanentemente congelada en la tierra y también en el suelo marino, especialmente en aguas poco profundas. El potencial derretimiento del permafrost traería consigo la liberación del metano a la atmósfera con consecuencias graves para el sistema climático. Cabe resaltar que en una investigación realizada por nuestra organización titulada Exploración y explotación de petróleo en la región del Gran Caribe, el caso de Colombia, se estudió una muestra de evaluaciones de impacto ambiental y se encontró que éstas no incluyen u omiten los impactos relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, la contribución a la huella de carbono y la alteración del equilibrio ecológico de ecosistemas marinos y costeros, la contaminación marina por la construcción, puesta en marcha y desmantelamiento de la plataforma, así como por el transporte de hidrocarburos.
los impactos demográficos, culturales y sobre la pesca artesanal, tales como la disminución o migración del recurso pesquero, el aumento en el esfuerzo del trabajo por esta migración, la interrupción de las rutas pesqueras, la fuerte desigualdad en la distribución de las cargas y beneficios para las comunidades locales, y la interferencia de la actividad pesquera por la zona de exclusión delimitada para los proyectos. Las comunidades costeras e insulares se ven afectadas por una mayor proporción de ciclones, mareas de tempestad, sequías, cambios en los patrones de precipitación, aumento en el nivel del mar, blanqueamiento de corales y presencia de especies invasoras, y el desplazamiento ambiental, entre otros. Dentro de las comunidades costeras e insulares vulnerables se encuentran las comunidades dedicadas a la pesca artesanal, que soportan las cargas de la contaminación y la destrucción del medio marino, lo cual reduce sus posibilidades de subsistencia y pone en riesgo el oficio mismo de la pesca artesanal. En particular, la emergencia climática afecta negativamente la autonomía económica de las mujeres pescadoras y recolectoras de moluscos, reduciendo sus medios de vida y aumentando la carga de trabajo. Para abordar las obligaciones de los Estados frente a lo anterior y de conformidad con la amplia competencia consultiva que le confiere el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es necesario que la Corte integre un corpus juris entre las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho del mar, las normas sobre protección de la biodiversidad marina y costera, los convenios sobre la contaminación marina de la Organización Internacional Marítima y el marco normativo sobre cambio climático. Adicionalmente, teniendo en cuenta que este procedimiento de opinión consultiva coincide con la preparación de las contribuciones nacionales determinadas NDC a nivel nacional, que deberán ser presentadas por los Estados en el 2025 en cumplimiento del Acuerdo de París, se espera que la Corte señale que los compromisos climáticos de las NDC deben ser formulados e implementados para cumplir con las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos y basados en el respeto de los conocimientos locales. Se deben incluir cuáles son las emisiones de las actividades desarrolladas en el mar, como el transporte marítimo y la exploración y explotación de petróleo costa afuera, y las emisiones de fuentes terrestres que afectan los ecosistemas marinos y costeros, así como cuáles son las fuentes de las emisiones y los impactos de los contaminantes climáticos de vida corta. Las evaluaciones de impacto ambiental deben evaluar el impacto de estas emisiones y establecer cuál es el riesgo de daño significativo al ambiente. Se deben incluir medidas específicas para prevenir, reducir al máximo y sancionar la contaminación marina por gases de efecto invernadero. Y es imprescindible que se determine el rol que cumplen los ecosistemas marinos y costeros como sumideros de carbono dentro de la jurisdicción de los Estados y cuáles van a ser las medidas de protección y restauración. Se recomienda a la Corte declarar que las comunidades costeras e insulares son sujetos vulnerables frente a la emergencia climática y deben ser sujetos especiales de protección. Específicamente, dentro de la categoría de sujetos vulnerables se recomienda incluir a las comunidades dedicadas a la pesca artesanal y declarar que éstas son sujetos colectivos de derechos humanos. Las mujeres y los hombres que participan en la cadena de valor de la pesca artesanal contribuyen a la seguridad alimentaria y a las economías locales, así como a la preservación de las tradiciones y costumbres legales ligadas a este tipo de pesca. Se hace énfasis en los derechos de estas comunidades, tales como el derecho a beneficiarse de los progresos científicos o derecho a la ciencia, el derecho a la seguridad y soberanía alimentarias, el trabajo, la equidad, el acceso a la participación y acceso a la información. Existe un marco normativo a nivel internacional que puede servir de base para estas declaraciones, como el ODS 14 sobre el acceso a la biodiversidad marina y a los mercados justos para los pescadores artesanales y las directrices voluntarias para garantizar la pesca sostenible en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza de la FAO. Se recalca la recomendación a la Corte de incluir el derecho a la ciencia en su opinión consultiva. En la medida en que se construyan puentes entre la generación de conocimientos científicos y los conocimientos locales, se fortalecerán los procesos de mitigación y adaptación frente a la emergencia climática. Finalmente, y no menos importante, se recomienda a la Corte que con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, se establezcan e interpreten las obligaciones de los Estados, diferenciando a aquellos con mayor responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero,
no solo por sus acciones, sino también por sus omisiones frente a los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en zonas costeras y con islas dentro de su jurisdicción. Esto, tal como lo hemos sostenido en los amicus y observaciones presentadas ante esta Corte y también ante el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia. Por todo lo anterior, recomendamos a la Corte incluir la justicia marina como fundamento de las obligaciones de los Estados. Estamos convencidas que la opinión consultiva de esta Corte será sin duda una fuente esencial en el derecho internacional frente a la emergencia climática, para contribuir desde lo jurídico con un planeta más sostenible y equitativo. Creemos que, tal como lo señaló en otro contexto el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Observatorio para la Gobernanza Marino-Costera.